Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. En la clase de hoy es la clase número 9, ¿sí? En la clase de hoy tenemos que ver todo lo que es con expresiones algebraicas y la resolución de problemas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacer un pasaje, ¿sí? Por el trabajo práctico, el cual estará disponible, ¿sí? El día de hoy, 22, y en el cual ustedes van a tener situaciones problemáticas, las cuales deben resolver a partir de los conocimientos que ya tienen de polinomios. ¿Cuáles son estos conocimientos? División, multiplicación de polinomios, división de Ruffini, división común y en tal caso, eh, pero aquí para la resolución del problema necesitar sí o sí conceptos complementarios, como son así, por ejemplo, los conceptos de área y perímetro de diferentes figuras, eh, referencia a las ecuaciones que me permiten calcular el área y el perímetro en cada figura. Como así también el volumen, ¿sí? Ya que tenemos problemas que en el caso del 7 y 8 eh, son acerca del volumen de cuerpos geométricos. Para esto lo que yo voy a hacer, sí, para el hecho de ver cómo trabajar con problemas, sí, considerándonos dentro del campo de los polinomios, lo que vamos a hacer es pasar, en tal caso a la pizarra, y vamos a trabajar con problemas similares, ¿sí? En tal caso yo lo que hice fue modificar algunos valores nada más, y en tal caso se debe seguir el procedimiento para resolver los ejercicios del trabajo práctico. Bien, en un primer momento vamos a ver que tenemos, ¿sí? Dice determinar un valor de m para que el polinomio p de x igual a x al cubo menos 2x al cuadrado menos mx más m menos 5, al dividirlo por x menos 5 tenga un resto menos 4. Aquí, como nosotros tenemos un polinomio y un binomio, lo que debemos hacer es utilizar la regla de Ruffini. Bien, sabemos que tenemos que armar esto y en esta parte debemos colocar el opuesto, ¿sí? De este valor aquí en esta parte, que en tal caso sería 5. Luego sabemos que tenemos que tener el polinomio ordenado y completado, ¿sí? De forma decreciente, y nosotros solamente debemos utilizar los coeficientes. En este caso está ordenado y completado, sí, porque tenemos x al cubo, 2x al cuadrado, tenemos x, y esta parte no tiene ninguna variable, por lo tanto está ordenado. Pasamos ahora a escribir los coeficientes. El primero de ellos sería 1, ¿sí? Recuerden que si no tiene nada, ningún número escrito ahí, hay un 1. El segundo sería menos 2, ¿sí? Y en el caso de tercero, como nosotros tenemos un polinomio p de x, eso hace referencia a que el polinomio es de variable x. Por lo tanto, esta parte haría referencia al coeficiente. Entonces ponemos menos m. A continuación, si escribimos el último término, que sería, yo lo voy a poner entre paréntesis para determinar que es un solo término, el cual es m menos 5. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a operar esto. Recuerden que bajamos el primero tal cual como está, el cual es 1. ¿Sí? Multiplicamos y colocamos la suma en este lugar. ¿Sí? Aquí sumamos, lo cual me da 3. Volvemos a repetir el procedimiento, el cual, bien, me daría 3 por 5, 15. Sumamos, y como estos no son términos semejantes, me quedaría menos m más 15. Multiplicamos de nuevo, ¿sí? Y aquí en tal caso, lo que nosotros tenemos que hacer, si el cálculo auxiliar, sería 5 por menos m más 15.
¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a aplicar distributiva, lo cual me quedaría menos 5m más 75. Y este valor es el que deberíamos poner aquí. Bien, luego nosotros deberíamos sumar estos, ¿sí? En tal caso, nosotros hacemos aquí m menos 5, ¿sí? Por regla de los signos, y menos 5 más 5, perdón, menos 5 más 75, ¿sí? Entonces, m menos 5m me queda 4m, y aquí tenemos menos 5 más 75, me quedaría 70. Recordemos que este último sería el resto, y aquí vamos al hecho de que en el ejercicio me decía de que nosotros debemos encontrar el valor de m de forma que el resto me quede igual a menos 4. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que 4m más 10 debe ser igual a 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí en esta parte? Despejamos el valor de m, ¿sí? Y de esa forma, luego reemplazamos, ¿sí? Reemplazamos el valor de m aquí en cada uno, verificamos de nuevo, ¿sí? Resolviendo con Ruffini de nuevo, y ahí vamos a verificar si realmente me da como resto 4. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Podríamos, ese sería un camino. Otro camino sería encontrar el valor de m, reemplazarlo, ¿sí? Aquí, no se olviden, aquí en esta parte. O sea, por ejemplo, si m me da 5, sería x al cubo menos 2x cuadrado menos 5x más, y aquí me quedaría 5 menos 5, 0. Y lo que nosotros podríamos hacer es aplicar el teorema del resto y así verificar si realmente el resto me quedó como me pedía el ejercicio, en el cual me pedía que el resto sea igual a 4. ¿Sí? Bien, eso algo así sería en la parte de problemas, de la primera parte de problemas con expresiones algebraicas. Bien, vamos a continuar con el próximo ejercicio, en donde, sí, en el trabajo práctico nos pide expresar de forma polinómica el área y el perímetro, sí, de esta figura combinada. ¿Por qué es una figura combinada? Porque nosotros tenemos dos figuras, las cuales son un romboide y un trapecio, ¿sí? Por lo tanto, nosotros lo que debemos hacer es eh, expresar, repito, de forma polinómica el perímetro y el área. Para el perímetro, recuerden que nosotros en el perímetro sumamos la medida de cada uno de los lados. Por lo tanto, debemos contornear, ¿sí?, la figura considerando las medidas. En tal caso, yo podría escribir que el perímetro sería igual, ¿sí? Voy a empezar desde aquí y voy a ir en este sentido, ¿sí? Recuerden que es el contorno, por lo tanto sería esto, ¿sí? Esta parte nada más. Esto no iría, ¿sí? Esa parte no iría porque está dentro de la figura. Nosotros vamos a contornear la figura. En tal caso podríamos decir que el perímetro sería igual a la suma del segmento CF más el segmento FG más BA más AD más, aquí vamos a poner todo esto porque este punto está aquí haciendo referencia a la altura, entonces sería más DC. Bien, vamos a los datos y aquí hay que tener en cuenta las propiedades de las figuras, ¿sí? Ya que tenemos nosotros de que en tal caso en un romboide tenemos que dos lados, por así decirlo, dos lados sucesivos son iguales, por lo tanto FG y GB tienen la misma medida, ¿sí?
Bien, vamos a ir completando cada uno de estos y aquí vamos a observar los datos. Como nosotros tenemos la medida de los lados, vamos a observar esto. Me dice que AD, ¿sí? O sea, ya me da la medida de AD. Por lo tanto, yo debería reemplazar este valor, ¿sí? Este polinomio, aquí correspondiente a este, ¿sí? Luego, en tal caso voy a hacer aquí un triángulo haciendo referencia a esto. Luego tengo la medida de BC, ¿sí? O sea, tengo esta medida, y por la propiedad de un romboide vamos a tener que es la misma medida que esto. Por lo tanto, la medida de BC va a ser necesariamente la medida de CF. Entonces aquí voy a hacer, en tal caso, un asterisco haciendo referencia a que se corresponde a esto, ¿sí? Y luego tenemos la medida de BG, ¿sí? O sea, este segmento BG que sabemos que es lo mismo que este segmento. Por lo tanto, estaríamos sumando dos veces el mismo valor. Entonces podríamos escribir, bueno, aquí en tal caso voy a hacer un cuadrado, ¿sí? Podríamos poner dos veces el valor de eso, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a pasar a reemplazar, ¿sí? Bien, tengo eh, el valor de CF, el cual es 7x cuadrado menos x, ¿sí? Esto, no se olviden. Luego tengo más dos veces el valor de lo que está con el cuadradito, el cual es x al cubo más 3x al cuadrado, x al cubo más 13x al cuadrado. Y aquí en tal caso debería tener la medida de BA, que aquí no puse esto, ¿sí? Pero sí, esto se correspondería, porque aquí me dice AB, o sea, es lo mismo, se correspondería con esto. Por lo tanto, aquí debería sumar más 14x al cuadrado. Y luego me dice aquí AD, sí, que la medida de AB se corresponde con esto, aquí está, el cual es, voy a ponerlo entre paréntesis en tal caso, menos 10x al cuadrado más 4x. Y por último me faltaría la medida de DC, el cual la medida de DC es lo mismo que CD y la cual la tenemos aquí. Por lo tanto sería más 5x cuadrado menos 2. Bien, todo esto que nosotros tenemos aquí sería el polinomio perímetro, pero debemos trabajar con los términos semejantes. Por lo tanto, en tal caso voy a pasar primero aquí a aplicar la distributiva y aquí a sacarlo a todo del paréntesis. Entonces me quedaría el perímetro igual a 7x cuadrado menos x, y aquí debo aplicar distributiva, 2 por x al cubo me queda 2x al cubo, y 2 por 13, ¿sí? Me quedaría 26x al cuadrado, luego más 14 x al cuadrado, saco los paréntesis, me quedaría 10x al cuadrado más 4x, ¿sí? Continúo 5x al cuadrado menos 2. Bien, ¿qué es lo que debo hacer ahora? Debo trabajar con los términos semejantes, ¿sí? ¿A qué hago referencia con los términos semejantes? Que tenemos varios términos que tienen x al cuadrado. Por lo tanto, aquí también me falta uno, ¿sí? Por lo tanto, yo los debo sumar, ¿sí? Y también tenemos términos que tienen x, los cuales serían estos, ¿sí? Repito, los cuales debo sumar. Entonces, sumo todos esos términos semejantes y de esa manera obtendría, ¿sí? Obtendría el polinomio perímetro, ¿sí? De esa figura combinada. Bien, para continuar,
¿sí? Hay que recordar que debemos expresar también el área, ¿sí? De forma polinómica, el área. Y como nosotros tenemos dos figuras combinadas, vamos a hablar de un área total. ¿Por qué? Porque esa área total va a ser igual a la suma del área de este rombo más el área, ¿sí? De este trapecio. Por lo tanto, ¿sí? Voy a poner que el área va a ser igual al área de trapecio más el área del romboide. ¿Qué es lo que puedo hacer en un primer momento? Expresar, ¿sí? El área de un trapecio por un lado y expresar el área de un romboide por un lado y luego sumar dichas áreas. Para recordar, el área de un trapecio es igual a la base mayor más la base menor por la altura dividido 2. En el caso de el área de un romboide es igual a diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. ¿Qué es lo que vamos a pasar a hacer? Vamos a pasar a reemplazar qué es en cada uno de ellos. ¿Sí? Bien, la base mayor en el caso del trapecio sería DC. La base menor sería AB. Entonces me quedaría DC más AB por la altura, que la altura sería BE, ¿sí? Todo esto dividido 2. En el caso del romboide no es necesario porque aquí ya me dice cuál es la diagonal mayor y cuál es la diagonal menor, ¿sí? Bien, luego de esto lo que deberíamos hacer es expresar en forma polinómica, ¿sí? DC más AB, o sea, tenemos DC, que sería esto, 5x cuadrado menos 2 más AB me dice, ¿sí? Por lo tanto, sería esta parte, ¿sí? Que sería 14x al cuadrado, ¿sí? Todo esto lo debo multiplicar por BE, perdón, ¿sí? Esta es una E, por BE, el cual es también 14x al cuadrado, ¿sí? A todo esto lo debo dividir en 2. Bien, ¿qué es lo que debo hacer aquí a continuación? Aquí debo trabajar con los términos semejantes. ¿Cuáles son esos términos semejantes? Serían 5x cuadrado y 14x cuadrado. Por lo tanto, esta expresión me quedaría como 19x cuadrado menos 2, ¿sí? Todo eso por 14x cuadrado sobre 2, ¿sí? ¿Qué es lo que podríamos hacer aquí a continuación? Podríamos simplificar 14 con el 2, ¿sí? Entonces me quedaría 19x cuadrado menos 2 por 7x cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a aplicar después? Distributiva. Y no se olviden que en el caso de multiplicar debemos considerar la propiedad de la potencia en donde se suman los exponentes. Por lo tanto, aquí lo que primero debería hacer es 19 por 7, lo cual me da 133 x cuadrado y 2 por 7, 14. Aquí me estoy olvidando de sumar los exponentes, lo cual me quedaría x a la cuarta menos 14x cuadrado. Esto sería el polinomio, ¿sí? El polinomio área, ¿sí? Del trapecio, ¿sí? En el caso del romboide sería de forma similar, ya que nosotros tendríamos la multiplicación de la diagonal mayor por la diagonal menor, la cual es 5x cuadrado menos 2, la diagonal mayor,
por la diagonal menor, la cual es solamente 14x cuadrado. Todo esto dividido en 2 también se simplificaría, lo cual me quedaría 5x cuadrado menos 2 por 7x cuadrado. De nuevo, seguimos, ¿sí? Hacemos propiedad distributiva, me quedaría 7 por 5, 35x a la cuarta, menos 14x al cuadrado. De esta forma, yo ya tengo también el polinomio área, ¿sí? Del romboide, y tengo, ¿sí? También tenía el polinomio área del trapecio. ¿Qué es lo que debo hacer ahora a continuación? Recordemos que debemos calcular un área total. Por lo tanto, me quedaría que el área total en tal caso sería igual, ¿sí? Al área del trapecio más el área del romboide, el cual es 133x a la cuarta menos 14x al cuadrado más 35x a la cuarta menos 14x al cuadrado. Repito, de nuevo aquí nosotros debemos sumar los términos semejantes, los cuales tenemos que son x a la cuarta, y tenemos términos con x al cuadrado. ¿Cuáles serían? Estos dos. Operando si eso, ya tendríamos como resultado final el área total. Y eso sería, en el caso del perímetro y área, de una figura combinada. Bien, para continuar en el siguiente ejercicio, lo que se nos pide es expresar de forma polinómica el volumen y el área, ¿sí? El área lateral en tal caso, de este cuerpo geométrico. Por lo tanto, en tal caso nosotros deberíamos saber cada una de las ecuaciones porque podríamos tener diferentes cuerpos geométricos. Recuerden que en el caso del área tenemos diferentes ecuaciones para calcular el área en diferentes figuras. En el caso del volumen también, para diferentes cuerpos geométricos tenemos diferentes ecuaciones. Bien, vamos primero para calcular el área, ¿sí? El área lateral de este cuerpo geométrico, en el cual nosotros sabemos de que sería prácticamente como haciendo una referencia a cuánto papel yo necesitaría para envolver esta figura, ¿sí? O sea, haciendo referencia a eso que sería el área lateral. Bien, para el área, en tal caso, si no sabemos las ecuaciones, debemos considerar cada una de las caras de la figura. Nosotros tenemos que en la base de esta figura tenemos que es un cuadrado. ¿Por qué? Porque este lado mide x y este lado mide x, ¿sí? Por lo tanto tenemos una base cuadrada. Y en el caso de la altura, si la altura también hubiera sido la misma, estaríamos frente a un cubo. Pero en este caso estamos frente a un prisma o un paralelepípedo, ¿sí? Bien, entonces tenemos que, en tal caso tenemos tanto la base como la tapa, ¿sí? Por así decirlo, serían cuadrados. Entonces yo tendría, ¿sí? Si calculo el área de ese cuadrado, ¿sí? El área de la base, sería x por x, ¿sí? Que sería x cuadrado. Y yo voy a tener dos veces x cuadrado. ¿Por qué? Porque tengo la base y tengo esta parte también, la tapa, ¿sí? Entonces tendría 2x cuadrado. Ahora, yo voy a tener 4 laterales, ¿sí? 1, 2, el de atrás también recuerden que estaría, 3, 4, que tienen como base, ¿sí? X y como altura x más 4, ¿sí? Y recuerden, en tal caso, digamos, si vemos esta figura, es un rectángulo y se calcula con base por altura. Por lo tanto, si esto, el área de esto, sería
el área de eso sería x por x más 4, ¿sí? Base, y esto sería altura, ¿sí? Entonces resolvemos esto, y sería x por x, x cuadrado, y x por 4, 4x. Y nosotros tenemos 4 de estos, ¿sí? Porque son los mismos. 1, 2, el de atrás, ¿sí? 3, 4. Entonces podríamos agregar aquí más 4 por x cuadrado más 4x, ¿sí? Entonces vamos a tener un área de 2x cuadrado más, aplicamos distributiva, 4x cuadrado más 16x. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a sumar los términos semejantes. Al sumarlos obtendríamos el resultado final, que sería el área lateral, ¿sí? El área lateral de ese cuerpo geométrico. Bien, para continuar nosotros debemos calcular el volumen, ¿sí? El volumen, en el caso, ¿sí?, de este cuerpo geométrico, es base por altura por profundidad. Base por altura por profundidad, ¿sí? Repito, en tal caso, base por altura por profundidad. Por lo tanto, el cálculo que nosotros deberíamos hacer es x por x más 4 por x. Y esto me quedaría, ¿sí? Esto sería x por x, x cuadrado, por x más 4. Entonces me quedaría x al cubo más 4x cuadrado. De esa forma quedaría expresado el volumen, ¿sí?, para de forma polinómica, el volumen de forma polinómica para este cuerpo geométrico. Bien, por último tendríamos una situación problemática también, referido a que con una cartulina rectangular de 60 por 45 centímetros se quiere construir una caja sin tapa, en realidad ahí está mal tipiado, ¿sí?, recortando 4 cuadrados iguales en cada una de las esquinas. Escribe las expresiones algebraicas de la superficie y el volumen de la caja en función del lado del cuadrado, ¿sí? Bien, ¿qué es? Esto sería la gráfica. Esto está editado, ¿sí?, porque, o sea, no tiene estos valores en el trabajo práctico. Bien, ¿qué es lo que se debería hacer aquí? Considerar esto, ¿sí? Considerar que le falta cada una de estas partes para el caso del área. Y aquí considerar que estos serían los lados para el caso del volumen, ya que necesitamos, repito, que sería base, altura y profundidad. Aquí hay un X que no se nota bien, ¿sí?, pero hay un X ahí. Bien, vamos en tal caso primero al área, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos que de altura 60 y de base 45. Y nosotros lo que vamos a hacer es recortar cuadrados. No me especifica bien la medida de ese cuadrado. Por lo tanto, si es un cuadrado, hace referencia a que tiene los 4 lados iguales. Y yo para representar algo que desconozco, le pondría la variable, la letra X, haciendo referencia a que yo cortaría de este lado X cantidad y de este lado X cantidad. De igual forma, este X, que es el que está aquí, mediría lo mismo que este X que está aquí. Y eso en cada uno de esas esquinas. Por lo tanto, para el área yo tendría, ¿sí?, que a este 60 yo le quité este X y yo le quité este X. Por lo tanto,
¿qué es lo que podríamos decir? Que a 60 le quite 2 veces x. Y con quitarle estaría haciendo referencia a una resta. Por lo tanto, me quedaría esta expresión que está aquí. Entonces, el área, ¿sí? Para el área, en tal caso, como yo tendría que calcular base por altura, la altura sería 60 menos 2x, menos 2x. Para el caso de la base, también tendríamos una situación similar, ya que a 45, a esta parte le quite x, y a esta parte también. Por lo tanto, esta sería la expresión, ¿sí? Que me vendría a decir cómo quedaría, ¿sí? La base. Entonces, en el caso del área, lo que yo debería hacer es multiplicar 60 menos 2x, ¿sí? Por 45 menos 2x, ¿sí? Efectúo esta multiplicación y de esa forma yo tendría el área. En el caso del volumen, recuerden que necesitamos la base, que ya la tenemos, que es 60 menos 2x, la altura, la cual es x, y la profundidad, la cual es 45 menos 2x. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos calcular la multiplicación de estos, ¿sí? De estos tres factores, y de esa forma obtendríamos de manera polinómica, ¿sí? De forma polinómica, el volumen, ¿sí? De este problema, ¿sí? Aquí recuerden que se quiere construir una caja. Eso está mal tipiado ahí. Bien. Eh, Creo que eso sería todo, sí, chicos. Así que, bueno, en tal caso nos estaremos encontrando en alguna clase de consulta o en la clase número 10. Va a estar disponible este trabajo práctico el día de hoy, así que espero que estén bien y saludos, chicos.